Estamos viendo el modelo comunicacional planteado por Roman Jakobson. Este modelo es muy conocido por todos nosotros. Plantea que la comunicación tiene unos elementos como son el emisor, como son el mensaje y como son el receptor. Según esto, el mensaje tiene a su vez un código, que es la estructuración del tipo de lenguaje que se utiliza en la emisión del mensaje, y tiene un canal, que es básicamente el medio a través del cual se envía el mensaje. Jakobson habla de que todo este conjunto de elementos tienen un contexto, como pueden ver la palabra arriba, contexto, y él le da a esto el concepto de funciones de la comunicación. Entonces dice, el contexto tiene una función referencial, el emisor tiene una función emotiva, es decir, tiene la función de contagiar emoción, no solamente de expresar racionalmente algo, sino de contagiar emoción. El mensaje tiene una función poética, porque está estructurado de una manera coherente, hermosa o agradable. El código tiene una función metalingüística, es decir, una función de ordenar las distintas formas del lenguaje. El canal tiene una función fática, es decir, el juego de emitir, suspender el ritmo, la cadencia, vamos a entender eso como la función fática. Y el receptor tiene una función conativa. Él entiende por función conativa como la capacidad de ser influenciado. Entonces plantea que a partir de que el emisor emite el mensaje, el receptor es influenciado. Este es básicamente los elementos de lo que se ha conocido como el modelo Jakobson de comunicación. Vamos a ver en términos de comunicación y concretamente comunicación política, dos enfoques que se derivan o que se confrontan con este modelo. Los dos enfoques de los que hablaremos a continuación es el enfoque de la teoría hipodérmica y el enfoque de las mediaciones. Vamos a particularizar cada uno. La teoría hipodérmica o el enfoque hipodérmico de la comunicación plantea que basta emitir un mensaje y este se inyecta en el receptor de manera automática. Es decir, la comunicación es una relación entre individuos. Un individuo vacío de un contenido o información es llenado por la emisión de un mensaje de alguien que tenía el mensaje. Por eso se le conoce como teoría hipodérmica, porque hace referencia a una jeringa que yo inyecto. El fondo de esta teoría está dado por la psicología conductista. La psicología conductista plantea el modelo de acción-reacción, acción-respuesta. Entonces basta una emisión para que el receptor tenga una reacción. En ese caso, la reacción es fundamentalmente la aprehensión de ese mensaje. Acción-reacción. Y es una acción entre individuos. No hay ninguna pregunta por cuál es el marco previo de ese sujeto, cuál es la mentalidad previa de ese sujeto. El concepto de la teoría de la teoría hipodérmica está referido a lo que hemos conocido como la propaganda. Es el creer que basta agitar, propagandizar para que el mensaje llegue. Surgió fundamentalmente a principios del siglo XX. Fue hegemónica entre los años 20 y 30 y tiene como contexto la irrupción de la sociedad de masas. Recuerden ustedes que todo el fenómeno de las nuevas tecnologías de la radio, fundamentalmente, posteriormente de la televisión, generó un fenómeno comunicativo masivo. Luego vino la publicidad como un elemento importante en toda la estrategia del mercado, y es a partir de la teoría hipodérmica que se desarrolla toda la estrategia comunicacional del mercado. Pero
también es a partir de la teoría hipodérmica que se desarrolla toda la estrategia política de los partidos, tanto de derecha como de izquierda, con una variante importante en la estrategia fascista. Recuerden que la estrategia fascista, la propaganda, no era solo una inyección hipodérmica, era en conocer el marco previo del sujeto. Esta teoría hipodérmica es cuestionada básicamente porque no comprende las relaciones ideológicas que hay entre el emisor y el receptor, y no basta con emitir un mensaje para que sea asimilado, comprendido o aceptado por el receptor. Frente a esta teoría surge la teoría de las mediaciones. La teoría de las mediaciones está mucho más ligado a lo que se ha conocido como la Escuela de Frankfurt o la teoría crítica. La Escuela de Frankfurt, desarrollada durante la preguerra de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra en Alemania, plantea que el receptor tiene estructuras ideológicas previas. Hay unas mediaciones entre el mensaje que le llega y la manera como lo recibe. Esta teoría de las mediaciones va a evolucionar y enriquecerse profundamente con otros elementos de la teoría cognitiva que hemos trabajado en estos anteriores conversatorios. Cuando hablábamos de que Lakoff nos plantea de que los marcos morales son marcos profundos del subconsciente, desde los que se lee cualquier mensaje que llega. O cuando Pierre Bourdieu nos dice que los mensajes son mediados por toda la estructura social del gusto y mi modelo aspiracional de ascenso social. O cuando Daniel Kahneman nos habla de los atajos heurísticos o de los sesgos heurísticos como esa mediación que interfiere en el mensaje que me llega, esa capacidad de sesgar mi mente y recurrir emocionalmente a ciertos mensajes, pero ante todo con marcos también previos que tenía. Estos dos elementos, la teoría hipodérmica y la teoría de las mediaciones, en relación al modelo de Jacobson, son centrales en nuestro trabajo de comunicación política. Porque si mantenemos la estrategia clásica de la propaganda, de emitir, de hacer afiches, de hacer carteles, de agitar, sin comprender las estructuras mentales de nuestros receptores, vamos a seguir militando en la teoría hipodérmica, que viene mostrando serias limitaciones para explicar el comportamiento de los electores actuales, los cuales hemos visto en anteriores conversatorios, tienen la particularidad de votar en contra de sus intereses. Si la teoría hipodérmica fuera coherente, simplemente bastaría ir y educar al pueblo, agitar ante el pueblo y mostrarle que está siendo explotado y que es alienado, que tome conciencia y se una a la lucha. Es un modelo muy simple, la teoría hipodérmica, de la que como izquierda hemos hecho uso también. Es fundamental comenzar a estudiar en profundidad todas las mediaciones morales, estéticas y cognitivas que hay en el proceso de comprensión de los mensajes y de actitud frente a esos mensajes. En el proceso de comunicación se da lo que se conoce como el significado. ¿Qué es el significado? Es la imagen mental o el concepto. Por ejemplo, un perro. ¿Qué se dice que es un perro? Un perro tiene una realidad material. Enseguida vamos a ver eso en la otra lámina. Un perro tiene una realidad material. Si va contra la pared se choca, ¿no? Si lo atrapa un tren lo mata. Entonces el perro es una entidad real. Pero el lenguaje ha construido un significado de qué significa un perro. Ese es el significado. Es la que se dice que es. Perro es un animal mamífero de 4 patas, originariamente salvaje, en fin. Ese es el concepto. Es lo que se dice del perro. Pero en la dinámica lingüística o de producción del lenguaje aparece otro concepto que es el significante. ¿Qué es el significante? La lingüística nos dice que es la imagen acústica, la sucesión de sonidos, pero ante todo la huella psíquica.
piensen bien en esa palabra, huella psíquica. Si es una huella psíquica, significa que cuando escuchamos la palabra perro, en nuestra mente se construye una huella o una imagen de perro. Esa huella psíquica de perro no son las palabras del significado. Uno dice perro, uno no imagina la frase, es un animal de 4 patas. No, uno inmediatamente construye una imagen de perro cuando oye la palabra perro. O construye una relación de sentido sobre esa palabra perro. Esa palabra perro pudiera estar asociada a una agresión. Eres un perro. Está diciéndote que eres despreciable. O en la cultura patriarcal dicen, ¿qué perro eres? Como quien dice, qué astuto eres para tener muchas mujeres. Tiene otro sentido la palabra perro y tiene imágenes diferentes. Miren ustedes cómo a partir de una realidad material y un significado se construye una huella psíquica diferente. Puede verse como el animal, el promiscuo, o el despreciable, perro, la palabra perro. Tenemos acá, son palabras muy importantes, porque en el análisis de los marcos del elector, nosotros tenemos que preocuparnos fundamentalmente, no por qué dice, sino por cuál es el fondo o el significante de lo que está diciendo el elector cuando estamos dialogando con él. Cuando estamos indagando sobre cuál es la percepción sobre la gestión del gobierno de Maduro, nos importa mucho, sí, lo que dice, pero tratar de relacionarlo con el fondo, es decir, con el significante de lo que dice y con la realidad material que hay detrás de eso. Eso es importante. Vamos a mirar la otra lámina. La otra lámina es una lámina conocida como el triángulo semiótico. Aquí se está planteando básicamente dos autores, que es Ogden y Richards, pero el triángulo semiótico ha sido trabajado desde el psicoanálisis, la lingüística, la semiótica. Entonces lo van a ver referenciado por diversos autores. En el psicoanálisis, Lacan es uno de los referentes centrales del análisis del triángulo semiótico. Y en la lingüística tenemos diversos autores. ¿Qué nos dice el triángulo semiótico? ¿Cómo está conformado el triángulo semiótico? El triángulo semiótico nos dice que existe un referente. Miren que una de las puntas, la punta derecha, nos habla del referente. El referente es el objeto material, es la cosa material de una realidad comunicativa. ¿Qué es la punta de arriba? Pensamiento o referencia, es el concepto o el significado que acabamos de hablar en la lámina anterior. ¿Y qué es el símbolo en la punta A? Es el significante, es decir, esa huella acústica, esa representación. Miren que aquí lo coloco como el símbolo, es el símbolo del proceso de comunicación. En ese sentido, cuando nosotros escuchamos la palabra paloma tiene un referente que es la paloma como animal material. Pero ese referente significa algo, genera una referencia en el pensamiento, tiene un significado. Y ese significado tiene en la mente una simbolización de acuerdo al contexto. Y estos tres elementos generan lo que pudiéramos llamar como un triángulo de significación. ¿Qué es significación? Es el sentido. Max Weber, el sociólogo alemán, decía que los seres humanos somos seres insertos en tramas de significación. ¿Qué es significación? Es el sentido que cada contexto cultural le da a un objeto. Entonces, la palabra paloma puede significar, en un contexto de lucha por la paz, construir la significación y la simbolización de armonía, de encuentro, de no violencia. En un contexto de investigadores naturalistas, la palabra paloma
construye la significación de especie diversa a estudiar. En ese sentido, nuestras palabras y todo el tejido que hacemos en frases u oraciones, o cuando escuchamos en el proceso de investigación al lector, es fundamental preocuparnos cuando él está hablando, ¿qué referente material tiene él para producir estas palabras? Si cuando le preguntamos, ¿cómo valoras la gestión del presidente Maduro? Él contesta, es una gestión despreciable, horrible, es lo peor que le ha pasado al país. En tu análisis, tú no vas a poder decir, la gente piensa que el gobierno es despreciable, que es lo peor que le ha pasado al país. No basta con repetir lo que esa persona dijo o muchas dijeron. Es fundamental identificar cuáles son los referentes materiales en los que se basa esa persona para construir esa percepción del presidente Maduro. Entonces miren esto para que vean que es complejo. Es posible que el referente material de esa persona sea el de alguien con una situación económica grave, caótica, con muchas dificultades. En ese sentido, ese referente tiene una relación con el significado y con la simbolización de Maduro como peste, como la peor peste que ha pasado. La palabra peste, en la medida que la circulan, va a construir la imagen o el símbolo de Maduro como peste, ese significante. Recuerden que el significante, esa huella psíquica profunda, se construye en un símbolo. Pero puede ocurrir, y de hecho nos ocurre en la sociedad venezolana, que el que está hablando ha tenido la mayor posibilidad de acceder a los beneficios de la revolución. Es un clase media que ha tenido créditos, accedió a Misión Vivienda, teniendo ya vivienda para acabar de ajustar, ha tenido incentivos a la producción, es decir, ha sido un beneficiado del proceso de gobierno. Pero dice, el significado que nos aporta es de desprecio a la gestión del presidente y la simbología que nos aporta es de peste. En ese sentido, miren que no hay relación entre el referente real, el significado y el símbolo que produjo el significante. Se podría decir que el significante está vacío, no tiene un referente material que lo llene, pero él produce ese símbolo, él produce ese significado. Es ahí donde debemos encontrar la pregunta, ¿por el marco o por el modelo aspiracional de gusto? Porque no es solo la realidad material la que nos va a definir ese pensamiento del elector. Bueno, compañeras y compañeros, finalmente tenemos nuestro triángulo semiótico ya con todos sus atributos. En la primera parte habíamos visto el triángulo semiótico más como en sus definiciones, pero el triángulo semiótico central para nuestro trabajo de interpretación de las mentalidades del elector va a ser este que nos dice: en la punta izquierda está el significante o la huella psíquica, la simbolización. En el ángulo superior, el significado o el concepto mental. Y en el ángulo derecho, el referente o realidad material o la cosa. Cada vez que nuestro trabajo de investigación de las mentalidades del elector estemos interpretando discursos, vamos a requerir tener muy claro y en nuestra mente este triángulo para poder comprender cuál es la trama de significación que quiere, o de sentido que quiere construir la persona con sus palabras. ¿Cuál es esa trama de significación? Eso tiene una importancia gigantesca. No basta con identificar el significado, es decir, los conceptos que nos están diciendo. No basta simplemente con identificar el significante o la simbolización que está construyendo desde sus palabras. Es clave preguntarnos por el referente o contexto material desde donde se produce ese discurso. En esa dirección, en marketing político, vamos a hablar de posiciones discursivas como las palabras que enuncia o dice
el sujeto elector con el que estamos conversando. ¿Cuál es la posición discursiva de él frente al problema del aborto? ¿Cuál es la posición discursiva frente al matrimonio diverso sexual? ¿Cuál es la posición discursiva de él frente a la definición de éxito social que tiene? ¿Cuál es la posición discursiva frente a los gustos que aspira a tener? ¿Cuál es la posición discursiva frente a la vida buena? ¿Cuál es la posición discursiva frente a la valoración del gobierno, frente a la valoración de otros actores? ¿Cuál es la posición discursiva frente al concepto de igualdad, frente al concepto de libertad, frente al concepto de propiedad? Todas esas posiciones discursivas, tengan en cuenta, deben ser leídas desde este triángulo semiótico. ¿Cuál es el referente o materialidad? ¿Cuál es el significado y cuál es la significación? Eso nos va a permitir hacer una comprensión no solo explicativa, sino también proyectiva. Desde ahí vamos a poder trazar nuestra estrategia comunicacional con más incidencia. Las posiciones discursivas de un sujeto se ligan a otras posiciones discursivas de otros sujetos. Es ahí cuando hablamos de coaliciones discursivas. Grábense bien esta palabra. Posición discursiva, toda la narrativa que plantea un sujeto social. Y coalición discursiva, las alianzas de discursos que encontramos. Decíamos en el primer conversatorio, ¿cómo podemos encontrar que una posición discursiva está dentro del estrato D, pero también está en el estrato A o B? Es decir, está en los sectores más populares o en los sectores más de élites. Esa posición discursiva puede estar ahí. Volvamos al ejemplo del aborto. No estoy de acuerdo con el aborto, soy pro vida por X y razón moral. La vas a encontrar en el sector popular y en el sector de élite. La posición frente a la igualdad, la importancia de la justicia social, la vas a encontrar en el sector popular, la vas a encontrar en el sector de élite. Lo mismo, la crítica a la política social, a la igualdad, y el discurso de que se trata de que cada uno se defienda como pueda, se trata de que cada uno sea capaz de defenderse. Esto es una selva y que sobrevivan los mejores. Esa posición darwinista, como posición discursiva, la vas a encontrar en el sector popular, en el sector clase media, en el sector de élite. Nuestro trabajo es identificar las coaliciones discursivas, es decir, las posiciones discursivas que plantea la gente y que tienen potencialidad emancipatorio o de humanización, cómo yo logro ligarlas con una raya que me cree, digamos, un vínculo entre lo que dice Juan, que está en el sector popular, Maritza, que está en clase media, y Pedro, que está en la élite. ¿Qué los une? Trácele en una línea a qué posiciones discursivas comunes tienen. E igual, identificar las posiciones discursivas reaccionarias que reproducen la dominación, pero que están en nuestros sectores populares, en la clase media. ¿Por qué? Porque identificar esas posiciones discursivas nos va a permitir trazar estrategias de aislamiento dentro de nuestra propia campo de lo popular o mirar cómo confrontarlas del sector adverso. Bueno, no quiero extenderme en esto de posiciones discursivas, coaliciones discursivas, porque en la próxima sesión, que ya es el inicio del módulo 2, vamos a comenzar a trabajar con la herramienta del sociograma y el flujograma, una técnica, el trabajo de estudio de posiciones discursivas, como herramientas para interpretar las entrevistas, los grupos focales o las observaciones. Y con eso vamos a tejer toda la comprensión de las posiciones y las coaliciones discursivas de los electores en la realidad venezolana. We don't need no education.